Cuando la noche se cierne como un manto sobre la ciudad y el frío se adueña del alma, recuerdo aquella experiencia en la que un simple trayecto en autobús se transformó en el escenario de lo inexplicable. Mi nombre es Alejandro, y lo que estoy a punto de narrar es la crónica de un viaje que desnudó las sombras más ocultas de nuestro mundo, donde las voces incorpóreas, las caídas repentinas de temperatura y las sombras inexplicables se mezclan con leyendas y relatos de antaño. Era una noche especialmente oscura, cuando decidí tomar el autobús de la Ruta 47, conocido entre algunos locales como el Camino de las Sombras. La lluvia caía a cántaros, y la ciudad parecía haber olvidado que aún habitábamos este mundo. Las farolas parpadeaban con un brillo intermitente, y la humedad impregnaba el aire, como si la noche misma quisiera arrastrarte a un abismo de recuerdos y fantasmas. Subí al autobús sin mucha pretensión, buscando solo llegar a casa tras un día largo de trabajo. No era la primera vez que usaba esa ruta, pero algo en el ambiente me resultó inquietante. El interior del vehículo estaba impregnado de un frío inusual, a pesar de que el calefactor funcionaba a toda máquina. Sentí que algo no estaba bien, pero atribuí aquel malestar al cansancio y a la tormenta. Sin embargo, más adelante, comprendí que aquello era solo el preludio de una experiencia que desvelaría las sombras de lo desconocido. Me acomodé en uno de los asientos traseros, un viejo banco de tela rayada que había visto mejores días, y dejé que mis pensamientos vagaran mientras el autobús arrancaba lentamente. La ruta transcurría por avenidas poco transitadas, salpicadas de luces difusas y faroles temblorosos, hasta que llegamos a un tramo donde la carretera se transformaba en un camino de tierra angosto, bordeado de árboles y edificaciones abandonadas. Fue allí, en ese tramo olvidado del mundo, donde comenzó a suceder lo que desafiaría toda explicación racional. Mientras el autobús avanzaba a paso lento, noté que la temperatura descendía abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espalda y observé con detenimiento la penumbra que se cernía en cada rincón. No era simplemente el aire frío de la noche, sino una sensación de helada presencia que parecía infiltrarse en el alma. A mi alrededor, algunos pasajeros parecían sumidos en un silencio forzado, sus rostros pálidos y perdidos en pensamientos inarticulados. En un instante, escuché un murmullo apenas perceptible, como si la brisa arrastrara voces olvidadas. No era el sonido de la lluvia, ni el del motor, sino una especie de lamento lejano, casi inaudible, que se colaba entre los murmullos del autobús. Mis oídos se tensaron, tratando de captar el origen de ese susurro. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado, desvelando secretos que se ocultan en la oscuridad. Recuerdo haber alzado la vista, buscando a la fuente del sonido, y fue entonces cuando percibí la primera sombra inexplicable. No se trataba de la silueta de algún pasajero o de algún objeto común, sino de una mancha oscura que se desplazaba por el pasillo del autobús sin ningún patrón lógico. Era como si la sombra hubiera tomado vida propia, desafiando la luz tenue que apenas iluminaba el interior. La observé fijamente, con una mezcla de asombro y temor, preguntándome si lo que estaba presenciando era producto de mi imaginación o la manifestación de algo real y perturbador. A medida que la ruta se adentraba en zonas más apartadas, las experiencias se volvieron cada vez más intensas. Las caídas de temperatura eran tan repentinas que parecía que atravesábamos portales hacia mundos helados. En un momento dado, mientras el autobús circulaba por un puente viejo y oxidado, el termómetro interno marcó una caída brusca y un silencio sepulcral se apoderó de todos. Fue entonces cuando escuché de nuevo aquellas voces incorpóreas, ahora más claras, como si provinieran de un pasado remoto. No se trataba de palabras que pudiera comprender, eran como fragmentos de un diálogo olvidado, ecos de tragedias y despedidas que el tiempo había enterrado. Cada susurro parecía narrar la historia de alguien que, en algún momento, había subido a aquel mismo autobús, solo para desaparecer en el velo de la noche. En mi mente, las voces se mezclaban con leyendas locales que había oído en mi infancia, sobre rutas de autobús malditas y pasajeros que se habían perdido entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Recuerdo una historia que mi abuelo solía contar,
acerca de un autobús que recorría una ruta similar en una pequeña ciudad de provincias. Decían que en ciertas noches, cuando la niebla se volvía densa, aparecían figuras que no tenían explicación, y que aquellas almas perdidas deambularon por las calles en busca de un destino inalcanzable. Yo nunca había creído del todo en esas leyendas, pero aquella noche, con cada murmullo y cada sombra, empecé a cuestionar la frontera entre la realidad y lo sobrenatural. Durante el trayecto, fui analizando en silencio los elementos que parecían unir todas las historias que se habían transmitido a lo largo de los años: la caída repentina de la temperatura, los murmullos que emergían de la nada y las sombras que se movían sin explicación. Todo encajaba en una narrativa que apuntaba a la existencia de presencias que habitaban aquellas rutas olvidadas. Una de las teorías que rondaba mi mente era la idea de que ciertos eventos traumáticos, cuando no se han podido resolver o comprender, dejan una especie de memoria residual en el ambiente. La energía de esas experiencias, según contaban algunas leyendas urbanas, podría materializarse en forma de sombras o voces, como un eco perpetuo de lo que una vez fue. Tal vez, en cada trayecto, el autobús recogía la esencia de las tragedias del pasado y la llevaba consigo, como si fuera un contenedor de memorias dolorosas. Mientras reflexionaba sobre estas ideas, mis ojos se posaron en una vieja fotografía que, según se decía, había sido encontrada en una de las paradas abandonadas de la ruta. La imagen mostraba a un grupo de pasajeros, congelados en el tiempo, con rostros inexpresivos y ojos que parecían revelar secretos inconfesables. Esa imagen, que había sido compartida en foros y circulado en leyendas locales, se parecía inquietantemente a lo que yo estaba viviendo. ¿Podría ser que, de alguna manera, mi viaje estuviera conectado con aquellas almas olvidadas, atrapadas en un ciclo interminable de dolor? Cada región tiene sus propias leyendas, y la Ruta 47 no era la excepción. En pequeños pueblos a lo largo del trayecto se contaban historias de autobuses que aparecían en noches de luna nueva, llevando consigo a pasajeros que nunca llegaban a su destino. Se hablaba de un conductor espectral, de rostros pálidos y miradas que se perdían en el vacío, de susurros que surgían del silencio mismo de la carretera. Algunos decían que el autobús era una especie de portal entre este mundo y el siguiente, un medio por el cual las almas atormentadas buscaban redención o, simplemente, un escape del tormento que las había condenado. Una noche, en una de las paradas de descanso abandonadas, me detuve a conversar con un anciano que parecía conocer cada rincón de esa ruta. Sin embargo, las palabras fluyeron poco, pues yo prefería dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Mientras observaba al hombre, noté en sus ojos una mezcla de resignación y advertencia, como si quisiera transmitirme que hay secretos demasiado oscuros para ser desvelados. Aunque nuestras pocas palabras no fueron suficientes para disipar mis dudas, su silencio fue un eco de las historias que había escuchado de niño. A lo largo de la noche, mi mente se llenó de imágenes de viejas estaciones y paradas olvidadas, de fachadas desgastadas y grafitis que parecían contar la historia de tiempos mejores. Todo ello se mezclaba con la sensación de que, en cada parada, algo se desprendía del pasado, dejando tras de sí una huella imborrable de tristeza y abandono. Era como si cada kilómetro recorrido revelara un fragmento del oscuro legado de aquellos que alguna vez subieron a ese autobús, ahora convertidos en meros susurros en la penumbra. La noche transcurría con una monotonía casi hipnótica, hasta que, en uno de los tramos más oscuros, ocurrió lo que marcaría mi vida para siempre. Mientras el autobús se detenía en una curva peligrosa, el vehículo se sacudió violentamente, como si hubiera atravesado un portal invisible. Fue en ese instante cuando sentí una presencia que heló mi sangre, una voz suave y quebrada, que emergía desde lo profundo de la oscuridad, murmurando palabras ininteligibles. No hubo gritos ni alborotos, solo el repentino y desconcertante estremecimiento de saber que algo estaba fuera de lugar. La voz parecía provenir de todos lados y de ninguna parte a la vez, envolviéndome en una sensación de angustia que me paralizó.
Durante varios minutos, el silencio se llenó de ese susurro, y en mi mente se dibujaban imágenes de rostros sin vida, de ojos vacíos y de labios que pretendían contar un secreto trágico. El resto de los pasajeros parecían ajenos al fenómeno, inmersos en sus propios pensamientos o tal vez en estado de shock. Yo, por mi parte, no podía apartar la mirada del pasillo, donde la oscuridad parecía concentrarse en una figura que se desvanecía y reaparecía en distintos puntos, como si intentara comunicarse conmigo sin revelar su rostro. Esa figura era la personificación de lo inexplicable, una sombra viviente que desafiaba la lógica y que me obligaba a enfrentar la cruda realidad. Estaba siendo testigo de una convergencia entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo etéreo. La experiencia se intensificó a medida que el autobús continuaba su camino. Cada detalle cobraba una importancia abrumadora: el parpadeo intermitente de las luces, el sonido metálico de la carrocería, el eco de mis propios pasos al caminar por el pasillo. Todo se combinaba para crear un ambiente de tensión insostenible, donde la diferencia entre lo real y lo paranormal se volvía cada vez más difusa. En un momento, noté cómo la temperatura en el interior caía aún más, de manera abrupta, como si una corriente de aire gélido hubiera irrumpido en el vehículo sin previo aviso. Ese frío no era simplemente la consecuencia del clima, sino algo mucho más profundo, una manifestación palpable de una energía residual. Mientras mis dedos entumecidos temblaban al tocar la fría superficie de la ventana, comprendí que cada bajada de temperatura era la señal de que las sombras estaban más cerca, intentando cruzar el umbral entre lo olvidado y lo vivido. Las voces, por su parte, se hicieron más insistentes, formando un coro sutil que narraba fragmentos de historias trágicas y de destinos truncados. Escuché palabras solapadas, nombres olvidados y descripciones de lugares que ya no existían. No podía distinguir claramente cada término, pero el mensaje era inequívoco. El autobús llevaba consigo la memoria de innumerables tragedias, y en cada trayecto se revivían momentos de desesperación y pérdida. Con el paso de las horas y a pesar del miedo que me embargaba, mi mente comenzó a buscar respuestas. Sabía que había leído en antiguos archivos y folletos locales sobre leyendas relacionadas con ciertas rutas de autobús y me empeñé en conectar lo que veía con aquellas historias. Encontré registros de accidentes inexplicables, de desapariciones misteriosas y de testimonios de pasajeros que aseguraban haber visto figuras flotando entre los asientos. Cada fragmento de información parecía encajar en un rompecabezas macabro, en el que las piezas estaban formadas por sombras, susurros y un frío sobrenatural que desafiaba la explicación lógica. Entre los documentos más intrigantes, encontré referencias a la ruta de la medianoche, una denominación popular para aquellos recorridos que, en noches de tormenta y niebla, parecían ser recorridos por espíritus en pena. Las leyendas locales hablaban de un autobús que transportaba a aquellos que habían quedado atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, de almas en pena que buscaban cerrar un ciclo de dolor sin poder encontrar la redención. Esa idea, aunque espeluznante, empezaba a tener coherencia con lo que estaba experimentando. Mientras mi mente se debatía entre la lógica y el miedo primitivo, cada kilómetro recorrido se convertía en una revelación de lo oculto. La oscuridad parecía tener voz propia, y en el tenue resplandor de las luces, las sombras narraban historias que jamás hubieran imaginado. Y en el silencio casi absoluto del autobús, mi propia respiración se hacía eco de un destino ineludible, de un encuentro que trascendía el tiempo. Fue en uno de esos tramos de la ruta, donde la carretera se estrechaba y los árboles parecían formar una muralla contra el mundo, que me percaté de la presencia de inscripciones en las paredes del autobús. Al principio, creí que se trataba de simples grafitis, pero al observarlos detenidamente, descubrí que en ellos se esbozaban símbolos y palabras en un idioma casi olvidado, que parecían invocar rituales antiguos. Aquellos garabatos, casi imperceptibles bajo la luz trémula, narraban episodios de dolor, pérdida y, sobre todo, la persistente presencia de lo paranormal. Esa revelación me llenó de una mezcla de terror y fascinación. Cada símbolo era una puerta abierta a un pasado que se negaba a desaparecer, una huella imborrable de aquellas almas que, por algún motivo trágico,
habían quedado atrapadas en un limbo de desesperanza. Me di cuenta de que el autobús no era simplemente un medio de transporte, sino un santuario para aquellas memorias dolorosas, un receptáculo de la energía de las tragedias olvidadas. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un súbito y estremecedor bajón de temperatura, que me obligó a temblar mientras luchaba por mantener el control. En ese preciso instante, una voz débil pero inconfundible se alzó entre el murmullo de los pasajeros. No eran palabras completas, sino fragmentos de un relato que parecía contar una historia de traición y abandono. Aquella voz, cargada de tristeza, se mezclaba con los ruidos del autobús y los susurros de la noche, dejando en mí la certeza de que algo sobrenatural estaba revelando su presencia. El viaje continuó, y con él, la intensidad de los fenómenos crecía de forma imparable. No había más excusas ni explicaciones racionales, lo que experimentaba era real y perturbador. Las sombras se alargaban y se transformaban, proyectando figuras que parecían danzar en el interior del autobús, como si cada una de ellas contuviera una historia inacabada. En la oscuridad, cada superficie se convertía en un espejo de lo invisible, y la sensación de ser observado se volvía abrumadora. Caminé de la mano con mis propios pensamientos, intentando reconstruir la secuencia de eventos en mi mente. Recordaba cada susurro, cada descenso repentino de la temperatura y cada trazo en las paredes que parecía contar una tragedia. Comprendí que la ruta en la que me encontraba era mucho más que un simple camino nocturno, era un corredor de memorias, donde lo humano y lo sobrenatural se entrelazaban en una danza macabra. Mientras el autobús seguía su curso, mis ojos se fijaron en un detalle que me heló la sangre. En el asiento frente a mí, pude distinguir la silueta vaga de una figura que, por un breve instante, se reflejó en la ventana empañada. No había rasgos definibles, solo la sensación de una presencia que, con una mezcla de tristeza y súplica, parecía implorar por ser recordada. Esa imagen, junto con los demás fenómenos, me obligó a enfrentar la cruda realidad de que lo que vivía era una manifestación de un pasado que se negaba a morir. Conforme avanzaba la noche, me di cuenta de que no era el único que había notado lo inexplicable. Algunos pasajeros, que al principio habían permanecido en silencio, empezaron a mostrar leves señales de inquietud. No hubo palabras, solo miradas furtivas y gestos nerviosos, como si cada uno de ellos compartiera en silencio el terror de lo vivido. No obstante, en ese intercambio tácito se podía percibir la complicidad de aquellos que, sin hablar, sabían que las sombras del pasado se habían hecho presentes en nuestro trayecto. Durante esos momentos de silencio cargado, mi mente repasaba historias que había escuchado de niños y ancianos por igual, relatos de autobuses malditos, de rutas en las que la muerte y el olvido se encontraban, y de voces que contaban secretos que nunca debieron ser pronunciados. Me di cuenta de que, a lo largo de la historia, muchos habían sido testigos de estos fenómenos, y que la experiencia, aunque perturbadora, formaba parte de un legado que se remontaba a tiempos inmemoriales. Las leyendas locales hablaban de un espíritu errante, una figura que se presentaba en noches de tormenta para reclamar lo que había sido arrebatado de manera trágica. Aunque nunca pude identificar con certeza a quién pertenecía aquella imagen espectral, la sensación era inequívoca: estaba presenciando un encuentro con el pasado, una confrontación con la realidad de aquellos que se habían perdido en el tiempo. Una vez que el autobús retomó la ruta hacia la ciudad, me encontré sumido en una mezcla de emociones que oscilaban entre el terror y la melancolía. Cada detalle de la noche se grabó en mi mente con la precisión de un juramento, y entendí que aquello era más que una experiencia aislada, era la manifestación de las sombras que, día a día, se acumulan en los recovecos de nuestro ser. Mientras la ciudad reaparecía en el horizonte, la luz tenue de las farolas parecía revelar cicatrices invisibles en el paisaje urbano, marcas de una historia que muchos preferirían olvidar. Reflexioné sobre las posibles explicaciones de lo sucedido. ¿Serían las voces y sombras el eco de tragedias pasadas? Una suerte de memoria residual que se manifiesta cuando la energía del dolor se concentra en un lugar específico. Las historias que había leído y las leyendas que se transmitían de generación en generación parecían confirmar esa teoría. En cada rincón de la ruta,
en cada parada olvidada, se escondían secretos y testimonios de lo inexplicable. Con la mente saturada de imágenes y emociones, me di cuenta de que aquella noche había sido un viaje hacia lo desconocido, un trayecto que me obligó a confrontar mis miedos más profundos. Lo que había vivido no era fruto de una alucinación pasajera, sino la revelación de un mundo que se oculta tras la rutina diaria, un mundo en el que las sombras del pasado aún caminan entre nosotros. Una vez en casa, sentado frente a la tenue luz de una lámpara, me obligué a escribir cada detalle de aquella noche. Con cada palabra, traté de desentrañar el misterio de las voces incorpóreas, de las caídas repentinas de temperatura y de las sombras inexplicables que habían marcado mi trayecto. El acto de escribir se convirtió en una especie de ritual, una forma de honrar las almas que había vislumbrado y de comprender el dolor que se había impregnado en cada kilómetro recorrido. Las leyendas que se contaban en mi ciudad parecían cobrar vida en mis escritos. Hablaban de rutas malditas, de autobuses que transportaban no solo a los vivos sino también a los olvidados, y de la posibilidad de que, en ciertas noches, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volviera irrompible. Aquellas historias, a menudo descartadas como simples supersticiones, se mostraban ahora con una crudeza y una veracidad que no podía ignorar. En mis páginas se plasma la idea de que cada descenso de temperatura, cada murmullo en el silencio y cada sombra que se desliza en la penumbra es una llamada, una súplica por ser recordados. Me di cuenta de que lo que muchos considerarían un mero capricho del azar era, en realidad, una manifestación de un pasado trágico y olvidado, un legado de dolor que se negaba a ser sepultado por el tiempo. Durante semanas siguientes, me sumergí en la investigación de estos sucesos, consultando antiguos archivos, conversando con historiadores y escuchando testimonios de aquellos que, como yo, habían vivido encuentros inquietantes en el transporte público. Descubrí que existían registros de accidentes inexplicables en aquella misma ruta, de tragedias que quedaron marcadas en la memoria colectiva y que se habían transformado en leyendas urbanas. Una de las teorías que más me impactó fue la idea de que ciertos lugares, por sus circunstancias históricas, se vuelven anclajes para la energía residual. En el caso de la Ruta 47, las paradas solitarias y las curvas peligrosas parecían actuar como puertas abiertas, permitiendo que la energía acumulada de antiguas tragedias se manifestara de forma tangible. Los testimonios de pasajeros coincidían en que en noches de tormenta, cuando el frío era casi insoportable y la niebla espesaba el ambiente, se podían oír voces que contaban historias de pérdida, y ver sombras que parecían revivir momentos de desesperación. La revelación de estos hechos me llenó de una mezcla de asombro y tristeza. Por un lado, era inquietante pensar que nuestras experiencias cotidianas podían estar tan marcadas por el dolor del pasado. Por otro, existía en ello una especie de belleza trágica, una invitación a no olvidar las huellas que deja el sufrimiento humano. Esa búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión, y cada nueva pieza de información me acercaba a comprender el misterio de aquel autobús y de las sombras que lo habitaban. Cada vez que cierro los ojos, revivo la sensación de estar en ese autobús, de sentir el frío que cala hasta los huesos y de escuchar voces que vienen de otro tiempo. La experiencia dejó en mí una marca indeleble, una cicatriz emocional que me recuerda que, a veces, lo que se oculta en la oscuridad es tan real como la luz del día. Esa noche, en la Ruta 47, descubrí que el terror no siempre se manifiesta en monstruos visibles, sino en el eco inmortal de las tragedias humanas, en la persistencia de lo que fue y nunca pudo ser olvidado. Escribo estas líneas con la convicción de que, al compartir mi historia, puedo ofrecer a otros una ventana para mirar el mundo de una manera distinta, que cada descenso de temperatura, cada murmullo en el silencio y cada sombra que se desliza por el pasillo de un autobús puede ser el reflejo de una historia trágica y de la persistencia del dolor en nuestro entorno. No pretendo imponer creencias, sino más bien invitar a la reflexión. ¿Qué ocurre en esos instantes en los que la realidad se desdibuja y se entrelaza con lo paranormal? ¿Acaso hay en nuestro mundo fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, resonancias de un pasado que se niega a morir? Hoy, al rememorar aquella noche, mi corazón se llena de una extraña mezcla de temor y compasión.
El autobús, con su recorrido melancólico y su carga de recuerdos, se ha convertido en un símbolo de lo efímero y, al mismo tiempo, de lo eterno. En cada trayecto nocturno que emprendo, siento que las sombras me observan, que las voces me llaman, y que el eco de las tragedias pasadas se funde con mi propia existencia. Sé que no soy el único que ha experimentado lo inexplicable en el transporte público. Por ello, en este relato invito a quienes lo lean a que reflexionen sobre sus propias vivencias, a que escuchen los susurros del pasado y, si se atreven, compartan sus testimonios. Porque quizá, en la suma de nuestras experiencias, logremos desvelar las sombras que habitan en los rincones olvidados de nuestras ciudades, y encontraremos, en ese diálogo silencioso, la clave para entender el misterio de lo paranormal. Con cada palabra escrita, intento capturar la esencia de aquella noche en la que el autobús se transformó en un escenario de horror y melancolía, en la que las voces del pasado se hicieron presentes y las sombras contaron historias de tragedia. Mi relato es, en esencia, un testimonio de que la frontera entre lo real y lo paranormal es tan tenue como el suspiro del viento en una noche de tormenta. A ti, que has leído estas líneas, te invito a recordar aquellos momentos en que, al subir a un autobús o transitar por calles desiertas, sentiste que algo más te acompañaba. Pregúntate si alguna vez has oído un murmullo en el silencio, si has sentido el escalofrío de una temperatura que cae sin motivo aparente, o si has visto una sombra que no se explica por la mera falta de luz. Comparte tus experiencias, porque en el relato de cada uno se esconde una parte de la verdad que nos conecta con el misterio de la existencia. No olvides que, en cada trayecto nocturno, las sombras pueden estar al acecho, y que las voces del pasado pueden despertar para contarnos su historia. Yo, Alejandro, continuaré recordando aquella noche, y cada vez que suba a un autobús, buscaré en la penumbra las huellas de lo inexplicable, sabiendo que en cada susurro y en cada sombra se oculta la historia de quienes alguna vez fueron olvidados. Este relato, que ahora late en cada una de mis palabras, es un recordatorio de que el terror y la belleza trágica de la vida se encuentran a menudo en los detalles más sutiles, en el crujido de un asiento desgastado, en la caída abrupta de la temperatura, en el eco de una voz que parece provenir de otro tiempo. La Ruta 47, con sus paradas solitarias y sus rincones olvidados, se alza como un monumento a las almas que quedaron atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un camino donde cada kilómetro recorrido es una historia de amor, pérdida y redención. Espero que mi experiencia te haya hecho cuestionar la realidad de lo que te rodea, y que, en el silencio de la noche, encuentres la valentía para mirar más allá de la superficie. Porque en este mundo, donde las sombras se mezclan con la luz y las voces del pasado resuenan en nuestro presente, cada trayecto puede ser el inicio de una nueva revelación, una puerta abierta a los misterios que esperan ser descubiertos. Te invito a seguir explorando, a compartir tus propias historias y a dejar que la memoria de aquellas almas perdidas ilumine el camino hacia una comprensión más profunda de lo inexplicable. Porque, al final, lo que realmente importa es que no olvidemos nunca que, en la vastedad del tiempo y en el eco de cada experiencia, se esconde la verdad oculta detrás de las sombras. Esta es mi historia, un viaje a través de la oscuridad y el misterio, donde cada voz incorpórea y cada sombra inexplicable se convierten en testigos silentes de un pasado que aún late. Que mis palabras te acompañen en tus propios trayectos nocturnos y que encuentres, en cada susurro y en cada caída de la temperatura, el eco de las almas que esperan ser recordadas. He desvelado las sombras de una noche en la que lo paranormal se hizo presente en cada rincón del autobús. Mi relato es, al mismo tiempo, una advertencia y una invitación, una advertencia a no subestimar el poder de lo inexplicable y una invitación a mirar con otros ojos el mundo que nos rodea. Si alguna vez sientes el escalofrío de una voz lejana o la presencia de una sombra que no tiene explicación, recuerda que quizá estés siendo testigo de una historia tan antigua como el tiempo, una historia que anhela ser contada. Gracias por acompañarme en este viaje por los recovecos de la noche y de la memoria. Que la luz de la verdad ilumine siempre tus pasos, incluso en los momentos más oscuros. Este relato se erige no solo como una crónica personal,
sino como un testimonio del terror y la melancolía que habitan en cada rincón de nuestro mundo. Te invito a reflexionar, a compartir tus experiencias y a nunca dejar de buscar la verdad detrás de las sombras. Aún con la luz temblorosa de la madrugada, recuerdo la noche en que mi vida dio un vuelco en el asfalto. Me llamo Eduardo, y nunca imaginé que un simple viaje en autobús nocturno se convertiría en la más aterradora experiencia de mi existencia, una vivencia que me persigue en cada sombra y en cada reflejo. Esta es la crónica de lo inexplicable, de una noche en la que la realidad se mezcló con lo paranormal, y en la que el murmullo de los pasajeros y el crujido del metal se transformaron en ecos de un destino trágico y sobrenatural. Eran las 23:47 cuando, tras una larga jornada de trabajo, decidí esperar la llegada del autobús que me llevaría a casa. La terminal, un espacio olvidado por el tiempo y la modernidad, estaba desierta salvo por unas pocas almas errantes. El aire era frío, y el murmullo distante de la ciudad parecía ahogado por un silencio denso y expectante. Recuerdo que, en ese instante, algo me dijo que aquella noche no sería como las demás. El autobús apareció como una sombra contra el resplandor intermitente de la farola. Su carrocería, pintada de un azul desvaído y con marcas de corrosión, parecía contar historias de innumerables noches similares, de recorridos interminables y de destinos inciertos. Subí sin mediar muchas palabras con el conductor, un hombre de mirada inexpresiva que apenas asintió al recibir mi billete. Una vez dentro, el ambiente era lúgubre, las luces parpadeaban de forma irregular y el olor a humedad impregnaba cada rincón del vehículo. Me senté en la parte trasera, en un asiento de tela ya desgastada por el paso del tiempo, y me acomodé, tratando de ignorar la inquietud que me invadía. Poco sabía yo que, en esa misma ruta, se iban a conjurar presencias que desdibujarían la línea entre lo real y lo espectral. Mientras el autobús arrancaba con un traqueteo mecánico, observé a los pocos pasajeros dispersos, rostros apagados, miradas perdidas en la penumbra, como si todos compartiéramos el mismo secreto inefable. El trayecto avanzaba lentamente por calles poco iluminadas y avenidas olvidadas. La ciudad parecía dormida, y yo me dejaba arrastrar por un letargo casi hipnótico. Fue en ese preciso instante cuando comencé a notar que algo no encajaba en la normalidad. A mi izquierda, en el asiento frente a mí, distinguí la figura de una anciana. Su rostro estaba cubierto por un pañuelo desgastado, y sus ojos, aunque vagamente visibles, reflejaban una mezcla de tristeza y una extraña serenidad. Parecía absorta en un silencio interior, como si estuviera conversando con alguien invisible. Cada vez que la miraba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo su apariencia, sino la atmósfera que la rodeaba, una especie de aura helada y opaca, que contrastaba brutalmente con la poca luz que aún iluminaba el interior del autobús. Empecé a notar otros detalles, sombras que se desplazaban sin causa aparente, murmullos lejanos que se entremezclaban con el sonido del motor, y un frío inexplicable que se colaba por los poros. De pronto, el autobús se detuvo en seco en una intersección oscura. No había semáforo que lo justificara, y el conductor, con la mirada perdida, parecía incapaz de explicar la repentina detención. El silencio se volvió ensordecedor y, en ese instante, percibí un temblor en el suelo, como si algo, en la profundidad de la tierra, estuviera despertando. Mis pensamientos se enredaron en una maraña de dudas. ¿Acaso era mi imaginación o había algo más en juego? El ambiente dentro del autobús comenzó a cambiar. A medida que la parada se prolongaba, una extraña sensación de presencia se intensificaba. Fue entonces cuando vi, a través del reflejo de una ventana empañada, la silueta de un hombre. No recordaba haberlo visto antes, y su figura se desdibujaba entre la penumbra. Vestía ropas que parecían sacadas de otra época, un abrigo largo, con un sombrero de ala ancha y unos guantes gastados. Su rostro no se distinguía claramente, como si estuviera envuelto en una bruma espectral, y sus ojos parecían mirar directamente a través de mí. A cada instante, sentía como mi corazón latía desbocado.
El autobús reanudó su marcha, pero la presencia del misterioso pasajero se hizo cada vez más palpable. Durante todo el trayecto, él permaneció sentado, inmóvil, como si fuera parte de la sombra que habitaba el vehículo. No emitía palabra alguna, pero su sola existencia impregnaba el ambiente de una tensión insoportable. Recuerdo que miré fijamente su figura, tratando de comprender quién era o qué buscaba en aquella noche. En mi mente se suscitaban preguntas inquietantes. ¿Acaso era un espíritu errante, un alma atrapada en el limbo del tiempo? ¿O era simplemente una alucinación provocada por el cansancio y la soledad? Esa incertidumbre se mezclaba con la sensación de que algo siniestro estaba a punto de suceder. El recorrido tomó un giro inesperado cuando el autobús se desvió hacia una zona rural, en la que la única compañía era la densa oscuridad del campo. Las luces de la ciudad se habían disipado, y en su lugar, un paisaje desolado se extendía ante mis ojos, campos abandonados, caminos de tierra y una niebla que parecía querer tragarse todo a su paso. Fue en esa parada olvidada, en medio de la nada, donde el ambiente alcanzó un clímax inquietante. El conductor, con voz monótona y sin entonación alguna, anunció que aquella sería la última parada. Sin embargo, algo en el ambiente me hizo dudar de esa afirmación. Mientras bajábamos del autobús, noté que la temperatura descendía de forma abrupta y que el silencio era tan absoluto que hasta el crujir de la tierra parecía excesivo. El pasajero de la figura espectral siguió permaneciendo en su asiento, sin moverse. Mientras me dirigía hacia la salida, sentí una extraña compulsión de observarlo de nuevo. Sus ojos, apenas perceptibles, parecían llenos de una tristeza infinita, y en ellos distinguí el reflejo de una historia que iba más allá de la mera existencia terrenal. En ese instante, comprendí que lo que estaba presenciando era algo extraordinario, algo que desafiaba la lógica y la razón. Ya fuera de aquel autobús maldito, mientras caminaba por el camino de tierra hacia mi hogar, mi mente se inundaba de preguntas y recuerdos. Durante años, había oído relatos de pasajeros que afirmaban haber presenciado fenómenos inexplicables en el transporte público, luces que se encendían sin razón, voces que emergían de la nada, y figuras que parecían flotar entre las sombras. Pero nunca imaginé ser protagonista de uno de esos relatos. Cada paso que daba se veía acompañado por el eco distante del motor del autobús y el murmullo incesante de conversaciones que ya no tenían lugar. Sentía que, de algún modo, había quedado marcado por aquella noche, que una parte de mí se había quedado en ese autobús y que ahora, en cada trayecto nocturno, el pasado trataba de alcanzar mi presente. Durante días, experimenté extraños fenómenos. Al mirar por la ventana, veía reflejos que no coincidían con la realidad, y en el silencio de la noche, a veces creía escuchar voces que susurraban mi nombre. Fue entonces cuando decidí buscar respuestas. Empecé a indagar en viejos diarios y relatos de otros pasajeros que, como yo, habían vivido experiencias escalofriantes en el transporte público. Descubrí que, en cada rincón del mundo, existían leyendas urbanas sobre autobuses que recorrían rutas olvidadas, llevando consigo a almas perdidas y misterios sin resolver. La historia del pasajero desconocido se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana, de la delgada línea que separa la realidad de lo sobrenatural. Mientras avanzaba en mi investigación, conocí a un hombre mayor en una pequeña librería de la ciudad. Su nombre era Don Alfonso, y tenía en sus manos varios volúmenes de relatos paranormales que databan de décadas atrás. Con voz pausada y cargada de nostalgia, me contó que, según algunas versiones, aquel autobús había sido el último vestigio de una antigua ruta que operaba entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Se decía que en noches de niebla espesa y luna menguante, el autobús recorría un trayecto que no terminaba en una parada común, sino en un portal hacia lo desconocido. Don Alfonso me habló de historias de pasajeros que, al abordar ese autobús, se encontraron con figuras vestidas con ropas de épocas pasadas, con rostros marcados por la melancolía y la desesperación. Cada uno de ellos llevaba consigo un secreto, un último adiós que nunca pudo ser pronunciado, me dijo con un suspiro.
Sus palabras resonaban en mi mente y me devolvían a aquella noche en que la figura espectral del pasajero me miró fijamente, como si quisiera implorar ayuda. Esa conversación dejó en mí una huella imborrable. Empecé a recopilar testimonios, a buscar en foros y en viejos periódicos relatos de apariciones y sucesos paranormales en autobuses nocturnos. La evidencia era escasa, pero lo que hallé coincidía en un solo punto: la sensación de abandono, de un adiós que nunca fue consumado, y la presencia ineludible de almas en pena. Aquella noche, en la penumbra de mi habitación, revisaba cada relato, tratando de encontrar un patrón que explicara lo que había vivido. No pasó mucho tiempo antes de que mi curiosidad se transformara en una necesidad imperiosa de revivir aquella experiencia, de comprender lo que realmente había sucedido en ese autobús maldito. Una noche, incapaz de dormir y consumido por la inquietud, decidí esperar en la parada de autobús en la que aquella extraña ruta solía detenerse. El frío cortante de la noche y la bruma espesa creaban el escenario perfecto para lo inusual, y en el silencio apenas roto por el distante ulular de los autos, sentí que algo se aproximaba. El autobús apareció, tal como lo recordaba, con su luz parpadeante y su silueta imponente. Esta vez, sin embargo, me armé de valor y decidí subir, deseoso de encontrar respuestas a las preguntas que me atormentaban. Al ingresar, noté de inmediato que el ambiente había cambiado. El vehículo parecía irradiar una energía distinta, una mezcla de melancolía y esperanza rota. Me senté en el mismo asiento trasero, tratando de evocar en mi mente cada detalle de aquella noche fatídica. Mientras el autobús comenzaba a recorrer la ruta, el silencio se volvió casi palpable. La niebla abrazaba el vehículo, y las luces exteriores apenas lograban perforar la oscuridad. Fue entonces cuando, a la distancia, vi una figura. Esta vez, la figura era más nítida. Se trataba de un joven de apariencia frágil, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre. Su mirada vacilante se posó en mí durante unos instantes que parecieron eternos. No hubo palabras, solo un silencio cargado de desesperación y un sentimiento de inminente tragedia. El joven, cuya presencia parecía cargar con la carga de un destino ineludible, se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta trasera del autobús. Con cada paso, el crujido del piso y el sonido distante del motor se mezclaban en una sinfonía de angustia. De repente, el ambiente se llenó de una risa apagada y perturbadora, proveniente de algún lugar indeterminado. Aquella risa parecía burlarse de la lógica y la razón, recordándome que en ese viaje, lo sobrenatural era la única realidad. La atmósfera dentro del autobús se volvió opresiva, y en cada rostro se podía intuir una mezcla de resignación y terror. Mientras los minutos se convertían en una eternidad, comencé a notar cómo la temperatura descendía de manera alarmante. Mis manos se entumecieron, y un sudor frío recorría mi frente. Sentí que, de alguna forma, estaba siendo testigo de una transición, de un viaje que trascendía la mera existencia terrenal. Recuerdo haber mirado por la ventana y ver, por un breve instante, la silueta de un edificio abandonado. Era un caserón en ruinas, cubierto de enredaderas y sombras, que parecía emerger de la nada. La imagen me resultó perturbadora, como si fuera un presagio de aquello que estaba por suceder. La parada se aproximaba, pero en el interior del autobús, el tiempo parecía haberse detenido. Las miradas perdidas de los pasajeros, el murmullo casi imperceptible de voces lejanas y la presencia inexplicable del joven creaban un ambiente de tensión insoportable. El joven se sentó de nuevo, pero su semblante había cambiado. Ahora sus ojos reflejaban un profundo dolor y un grito silente de auxilio. En ese instante, sentí que debía hablarle, aunque las palabras se me negaban en la garganta. No fue sino hasta que el autobús se detuvo en una parada olvidada, en medio de una zona desierta, que el silencio se rompió por completo. Salí del vehículo,
impulsado por una mezcla de inquietud y compasión, y me encontré en un camino de tierra bañado por la luz de la luna. Mientras caminaba, mis pasos resonaban en la quietud de la noche, y una voz interna me instaba a no detenerme, a continuar hasta encontrar la respuesta a lo que había presenciado. El aire estaba cargado de una energía que parecía provenir de otra dimensión, y en cada rincón se dibujaban sombras que danzaban al ritmo de un lamento ancestral. No pude evitar preguntarme, ¿qué destino aguardaba a aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral entre la vida y la muerte? Durante las semanas siguientes, la experiencia en aquel autobús nocturno se convirtió en una obsesión. Empecé a buscar testimonios, a indagar en viejas crónicas y a entrevistar a aquellos que afirmaban haber vivido encuentros similares en el transporte público. La coincidencia era inquietante. Varias personas habían presenciado figuras inexplicables, ruidos extraños, y en algunos casos, habían sentido la presencia de alguien que parecía venir de otro tiempo. Una noche, mientras revisaba unos archivos en la biblioteca municipal, encontré un viejo artículo de periódico titulado El último recorrido, Voces del más allá en un autobús nocturno. El relato, plagado de detalles minuciosos y descripciones escalofriantes, coincidía casi a la perfección con lo que yo había experimentado. El artículo narraba la historia de un pasajero que, tras ser testigo de la aparición de un extraño joven en un autobús, se obsesionó con descubrir el origen de aquellas manifestaciones paranormales. Según el relato, el joven había sido víctima de un trágico suceso años atrás, y su espíritu vagaba en busca de redención, condenado a revivir su angustia en cada trayecto nocturno. El artículo concluía con una pregunta dirigida a los lectores. ¿Alguna vez han experimentado algo extraño en el transporte público? ¿Han sentido la presencia de aquellos que ya no están? Ese interrogante resonó en mí de manera inquietante, pues no podía negar que yo mismo había sentido ese inconfundible escalofrío al ver a la figura del joven, ni la sensación de que en cada trayecto, las almas olvidadas clamaban por ser escuchadas. Decidido a desentrañar el misterio, organicé una salida en la que, junto a otros interesados en lo paranormal, recorreríamos la ruta del autobús maldito. La idea era reunir testimonios, capturar imágenes y, sobre todo, sentir de cerca esa energía que parecía habitar cada kilómetro del trayecto. Esa noche, el cielo estaba encapotado, y una llovizna fina caía sin descanso, como si el cielo llorara por los secretos guardados en las sombras. Subí al autobús con una cámara en mano y una linterna que parecía ser mi única aliada contra la oscuridad. El vehículo, fiel a su costumbre, arrancó con un traqueteo monótono, y poco a poco, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Mientras grababa, noté cómo la cámara capturaba figuras borrosas en el retrovisor y destellos de luz que no tenían explicación lógica. La sensación de ser observado era abrumadora, y en cada parada, los pasajeros parecían desvanecerse en la penumbra. Fue en la penúltima parada, en un cruce de caminos abandonado, donde ocurrió lo inesperado. Una figura, similar a la del joven que había marcado mi primera experiencia, apareció de nuevo. Esta vez, la figura se acercó lentamente, como si quisiera comunicarse. La cámara, a pesar de mis intentos por enfocar, mostraba solo una silueta difusa y unos ojos que destilaban pena. En ese instante, comprendí que lo que estaba presenciando era el clamor de un alma perdida, un grito silencioso que trascendía la barrera del tiempo. Me quedé inmóvil, paralizado por el terror y la compasión. Durante minutos que parecieron eternos, la figura se quedó a mi lado, y en mi mente resonaban fragmentos de palabras que no lograba comprender. Finalmente, la figura se desvaneció, dejando tras de sí una estela de melancolía que se impregnó en el aire. Esa noche, bajé del autobús con la certeza de que había estado frente a la presencia de alguien que, en vida, sufrió una tragedia y ahora vagaba sin rumbo, atrapado en un ciclo de dolor y desolación. Con el paso de los días, la experiencia se convirtió en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Las imágenes grabadas en aquella noche, aunque borrosas, capturaban destellos de una realidad que desafiaba toda lógica. El testimonio de otros pasajeros se entrelazaba con mi propia vivencia,
creando una red de relatos que parecían pertenecer a otra dimensión. Sentía que, en cada trayecto nocturno, el autobús no solo transportaba cuerpos, sino también almas en pena, historias inconclusas y secretos enterrados en el olvido. En mis momentos de introspección, me cuestionaba si lo que había vivido era fruto de mi imaginación, o si realmente había sido testigo de una manifestación paranormal. La duda era insoportable, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen del joven espectral y la sensación de un frío abrumador se repetían en mi mente. Fue en esas horas de insomnio que decidí plasmar mi experiencia en un diario, con la esperanza de encontrar respuestas y, quizás, redención. Escribí con detalle cada instante, cada temblor y cada susurro, tratando de capturar la esencia de aquello que parecía trascender la lógica. Mi relato se convirtió en un testimonio, no solo para mí, sino para todos aquellos que, como yo, alguna vez han sentido que el mundo esconde secretos oscuros tras la aparente normalidad del día a día. Escribí sobre la soledad de la parada, sobre el murmullo incesante de las almas perdidas y sobre la melancolía que se esparcía en cada kilómetro recorrido. Hoy, al recordar aquella noche fatídica, me invade una mezcla de temor y urgencia. ¿Cuántos de ustedes han sentido, al subir a un autobús nocturno, la inquietud de que algo no está bien? ¿Han experimentado el escalofrío de ver en el retrovisor una figura que desaparece tan pronto como se intenta enfocar? Me pregunto si, en algún rincón del transporte público, existen otros testimonios similares, relatos de encuentros extraños que desafían la razón y que, en la penumbra, se vuelven tan reales como el latido de nuestro corazón. Los invito a compartir sus experiencias. ¿Alguna vez han sentido que en medio de la rutina diaria se ocultan historias de horror y misterio? ¿Han sido testigos de fenómenos inexplicables en el transporte público, de presencias que parecen flotar entre la vida y la muerte? La sección de comentarios está abierta para que, juntos, podamos reconstruir el rompecabezas de lo paranormal y darle voz a esos relatos que, por mucho tiempo, han permanecido en el silencio. Poco a poco, fui comprendiendo que aquel autobús no era un simple medio de transporte, sino un portal entre dimensiones, una vía en la que se entrelazaban las vidas de quienes se atrevieron a cruzar la línea entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Cada trayecto era un recordatorio de que la muerte y el olvido acechaban en los rincones más insospechados, y que, a veces, el destino se expresa a través de formas inexplicables. Una noche, ya casi resignado a la idea de que jamás encontraría respuestas completas, experimenté lo que podría llamarse el último recorrido. Fue una noche sin luna, en la que la oscuridad parecía devorar el horizonte. Subí al autobús con una determinación casi desesperada. Sabía que debía enfrentar, de una vez por todas, a aquello que me había marcado. El vehículo se llenó de una quietud casi sagrada, y el murmullo habitual de los motores se transformó en un latido rítmico, como si el autobús tuviera un alma propia. Durante ese viaje, la atmósfera se volvió densa, cargada de una energía que vibraba en cada fibra de mi ser. Observé con atención cada rostro, cada sombra que se movía lentamente en el interior. La figura del joven espectral apareció de nuevo, tan imponente y triste como la primera vez. Pero esta vez, algo era distinto. En sus ojos pude vislumbrar un rayo de paz, una súplica silente por liberación. Sentí que estaba ante el umbral final de una existencia condenada, y que mi presencia, de alguna manera, podía significar el cierre de un ciclo de dolor y desesperanza. Con cada kilómetro, la sensación de abandono se mezclaba con la convicción de que debía ser testigo, que debía llevar al mundo mi relato para que nadie olvidara que en cada trayecto nocturno se esconden fantasmas del pasado. El autobús avanzó por un camino olvidado, y en el cruce de una vieja carretera, vi el reflejo de un puente colgante, sus estructuras oxidadas y desgastadas por el tiempo. El paisaje parecía sacado de una pesadilla, y en ese reflejo, la figura del joven se desvanecía lentamente, como si por fin hubiese encontrado la paz. Esa noche, al bajar del autobús, la niebla se disipó, pero en mi interior quedó la huella indeleble de lo ocurrido. Caminé solo por las calles en penumbra, sintiendo que cada paso me acercaba a un futuro incierto,
pero también que cada experiencia vivida me fortalecía en la convicción de que, aunque el horror se esconda en los lugares más inesperados, la luz de la verdad siempre logra filtrarse entre las sombras. A partir de aquel viaje, mi vida cambió para siempre. El autobús se transformó en un símbolo, en un recordatorio constante de que lo paranormal no es cosa de leyendas urbanas, sino una realidad oculta tras la fachada de la cotidianeidad. En cada trayecto nocturno que he realizado desde entonces, he aprendido a observar con mayor atención, a escuchar los susurros del viento y a leer en los gestos de los pasajeros señales que de otra forma pasarían desapercibidas. He descubierto que cada persona en el autobús lleva consigo una historia, una herida invisible que se manifiesta en la quietud de su mirada o en el peso de sus silencios. Y aunque muchos de esos encuentros resultan inexplicables, cada experiencia se suma a un mosaico de relatos que nos hablan del lado oscuro de la existencia. Es en ese entrelazado de vidas y destinos donde se esconde la esencia del terror, en la fragilidad de la existencia, en la delgada línea que separa la vida de la muerte, y en la certeza de que, a veces, lo inexplicable se cierne sobre nosotros sin previo aviso. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que debo dejar constancia de lo ocurrido, no solo por mí, sino por todos aquellos que han sentido el peso de lo inexplicable en un simple viaje en autobús. La experiencia se ha convertido en un legado, en una advertencia para quienes se aventuran en la noche sin saber que, en cada trayecto, se esconde la posibilidad de encontrarse cara a cara con el destino. No he encontrado respuestas definitivas, pero sí una verdad ineludible: el autobús de la medianoche es más que un medio de transporte, es un cruce de caminos entre lo tangible y lo etéreo, una vía por la que las almas perdidas buscan cerrar ciclos y hallar la redención. Cada historia, cada rostro y cada susurro me recuerdan que el terror no siempre se manifiesta en monstruos visibles, sino en la ausencia, en el silencio de quienes han sido olvidados. Si alguna vez has sentido ese escalofrío inexplicable en el transporte público, si has mirado a través de la ventana en una noche oscura y te has preguntado si no estabas siendo observado por ojos que no pertenecen a este mundo, te invito a reflexionar y a compartir tu experiencia. ¿Has tenido encuentros extraños en un autobús, en un tren o en cualquier otro medio de transporte? ¿Sientes que, a veces, los límites entre lo real y lo paranormal se difuminan en la penumbra? A lo largo de este relato he intentado plasmar con la mayor sinceridad y detalle posible la experiencia que viví aquella noche, una noche en la que el autobús se transformó en el escenario de lo inexplicable. No pretendo convencer a nadie de la existencia de lo paranormal, sino simplemente dejar constancia de un suceso que, en lo más profundo de mi ser, marcó mi vida de una manera indeleble. Hoy, al cerrar este capítulo, mi alma sigue siendo un eco de lo que sucedió en aquella ruta olvidada. El recuerdo del joven espectral, de la anciana silenciosa y de cada uno de los pasajeros perdidos en la penumbra me acompaña a cada paso. Y aunque la razón trate de explicar lo ocurrido como una alucinación o el producto de un cansancio extremo, hay en mi interior la certeza de que lo vivido fue real, que lo inexplicable se manifestó sin mediar engaños. A ti, que has llegado hasta aquí y que quizás has sentido un escalofrío al leer estas palabras, te invito a mirar a tu alrededor la próxima vez que subas a un autobús nocturno. Observa cada rostro, escucha cada murmullo y, sobre todo, confía en tus instintos, porque en la rutina de la vida diaria se esconden secretos, y en la oscuridad de la noche, lo paranormal acecha silenciosamente, esperando el momento en que el velo entre dos mundos se haga lo suficientemente tenue para revelar su presencia. Esta es mi historia, un relato en primera persona que narra lo inexplicable, lo perturbador y lo trágico de una experiencia en el transporte público. La verdad es que, en cada trayecto nocturno, la posibilidad de encontrar algo que desafíe la lógica se vuelve real. No pretendo agobiarte, sino invitarte a compartir, a dejar en los comentarios tu propia experiencia o ese atisbo de lo sobrenatural que alguna vez hayas sentido en el camino. ¿Alguna vez has tenido encuentros extraños en el autobús o en otro medio de transporte? ¿Has sentido que, en la oscuridad, algo o alguien te observa? Te invito a dejar tu testimonio, a compartir tu relato y a sumarte a este coro de voces que, en la inmensidad de la noche,
buscan ser escuchadas. Porque quizá, en la suma de nuestras historias, encontremos la verdad oculta detrás de los misterios del destino y del tránsito entre lo real y lo paranormal. El viaje en ese autobús nocturno no solo alteró mi percepción de la realidad, sino que me enseñó que hay momentos en los que lo inexplicable se convierte en el testigo silente de nuestras vidas. Esa experiencia, tan intensa y devastadora, me obligó a cuestionar la línea entre lo natural y lo sobrenatural, y a reconocer que, en ocasiones, el terror se esconde en lo cotidiano, esperando el instante preciso para manifestarse. Hoy, al recordar cada detalle de aquella noche, aún siento el estremecimiento en la piel y el eco de voces perdidas que claman por justicia, por un adiós que nunca llegó. La historia del autobús de la medianoche es, para mí, un recordatorio de que cada trayecto es una travesía en la que, entre luces parpadeantes y sombras errantes, la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo silencioso. Esta crónica es una invitación a no temer, a cuestionar lo inexplicable y, sobre todo, a compartir tus propias vivencias para que juntos podamos desentrañar el misterio que se oculta en cada esquina de la noche. Recuerda, en el silencio de la oscuridad, no estás solo. Las almas olvidadas te acompañan, y sus historias, por muy escalofriantes que sean, merecen ser contadas. Esta es la crónica de una noche que aún me persigue, la memoria de un viaje en el que el autobús se transformó en el escenario de lo paranormal, y la historia de un pasajero que, en primera persona, relató su encuentro con el abismo. Que estas palabras te acompañen en tus propios viajes nocturnos y te recuerden que, a veces, la línea entre lo real y lo invisible es más delgada de lo que jamás imaginaste. Que la luz de la verdad disipe la oscuridad y que nunca dejes de buscar en el silencio de la noche las respuestas a lo inexplicable. Espero que este relato, tan extenso y cargado de detalles, te haya dejado sin dormir y te inspire a compartir tus propias experiencias en el transporte público. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en un viaje nocturno? ¿Te has encontrado con algo que desafíe la explicación lógica? Deja tu comentario y únete a la conversación sobre esos misterios que, aunque escalofriantes, nos recuerdan que la realidad puede ser tan trágica y sobrenatural como la ficción misma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.